mucha agua acá en Mao en estos momentos, que bueno, nos place muchísimo saber que muchos agricultores se sienten contentos porque el agua de lluvia es maravillosa. Vamos a aumentar la producción. Qué pena que tenemos tanta tierra baldía, sin uso, tierra fértil, tierra llana, listas ahí para producir lo que nosotros necesitamos para alimentarnos bien. Lo que falta es política de Estado en función de trabajar en beneficio de las grandes mayorías del país. Hoy en día que tenemos una inflación inmensa, nuestra gente no puede comprar ni siquiera esos rubros que son producidos acá. Entonces, si tenemos que importarlo, imagínense ustedes. Es un gran reto que tienen los funcionarios del gobierno, a quienes nosotros les pagamos, porque se supone que tienen la capacidad suficiente para saber qué es lo que necesita el pueblo dominicano. Y si de necesidades hablamos, la fundamental es la alimentación, porque un pueblo con hambre, un pueblo mal alimentado, desnutrido, ¿hacia dónde va? Un pueblo desnutrido es un pueblo que no goza de salud, por supuesto, y si no nos alimentamos, ¿de qué salud vamos a estar hablando? Desde el punto de vista del desarrollo de nuestros niños y jóvenes, si no se alimentan, ¿hacia dónde va su cerebro? Lo fundamental después de la vida es la alimentación, la nutrición. A partir de ahí la cualificamos, entonces nos preparamos, nos capacitamos, nos instruimos a través de los estudios, de la lectura, los avances científicos, los avances tecnológicos, involucrarnos en los procesos sociales, culturales, deportivos, operativos, todos los órdenes, para conocer esta problemática de nuestra economía, de la cultura, los fenómenos raciales, sociales, políticos. Eso se trata, pero lo fundamental es la vida con salud. Porque un cuerpo sin salud, ¿hacia dónde va? Y para la salud lo fundamental en principio es la alimentación. A propósito, estamos reflexionando acerca de la salud. Hoy es Día Internacional, Día Mundial de la Salud, mirándola como un estado completo de bienestar, tanto en el ámbito físico, como psicológico, como social, la parte emocional, viéndonos como individuos, pero dentro de un marco social, familiar, comunitario, institucional. Y esto nos puede ayudar bastante si lo entendemos y si nos involucramos, porque si actuamos como pequeñas islas, no es verdad que vamos a lograr el desarrollo deseado y que aspiramos y que por supuesto merecemos. Porque se lo dejamos a 2 o 3 grupitos, pues seguirán adelante, conseguirán muchas riquezas, muchos bienes, y la mayoría entonces con dificultades, muchos de los cuales están todavía hasta en la indigencia, en la extrema pobreza, en la pobreza. Y desde el punto de vista del conocimiento ni hablar, miles de analfabetos todavía. Ya hemos pasado el primer cuarto de este siglo XXI y aún así no se observa proyectos que enfrenten esa situación. Hablamos de la mala calidad educativa que tenemos, siempre estamos en los últimos lugares, en todos los estudios de organismos internacionales. A nuestras autoridades debía darle vergüenza, y si no le da vergüenza, por lo menos debían ocuparse y preocuparse y accionar para que implementemos proyectos, planes y programas para que ante los distintos pueblos similares al nuestro, y en algunos casos en peores condiciones económicas, políticas, culturales, están desde el punto de vista educativo por encima de nosotros. Qué pena, ¿verdad? Pero no les preocupa, porque si hay personas que llegan a los cargos solo porque tienen dinero, compran esos cargos, y vamos entonces nosotros a pensar que a ellos les va a interesar el desarrollo educativo de un pueblo
que si se educa no es verdad que va a votar por ellos. Un poco complejo, ¿verdad? El pueblo educado no vota por personas que paguen para que puedan votar, porque el que paga para que vote es porque no tiene méritos, porque no tiene capacidad, porque no tiene cualidades ni condiciones para convencer a las personas de manera libre, espontánea, a escogerlo entre muchos. Y optan por lo material, dadas las debilidades intelectuales, hasta lo llevan a la parte ética, porque venden su moral, venden sus principios, sus valores, y ya entonces, ¿qué criterio ético van a tener? ¿Cuál es la moral? ¿Cuáles son los valores que van a defender? Porque se entran al mundo de la corrupción, del negocio. Y siempre vemos la política como una ciencia al servicio de la población, tal y como lo decía nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Después de la filosofía, la política es la ciencia que debe ocupar el cerebro de los seres humanos, porque todos los países del mundo son dirigidos por políticos. Y no por políticos porque practican una política malsana, como un negocio, sino política que debe ser practicada como ciencia, como arte al servicio de la población, especialmente de los más desposeídos, de los más vulnerables, de los más débiles. Pero hay muchos que no les importa eso y se dejan arropar. Y llegan al colmo, mis amigos, de dejarse adocenar. ¿Sabes? Cuando uno se adocena, los otros creen como que esas personas son imbéciles, como que no sirven, como que no saben pensar, que se dejan conducir como animalitos, que tienen que hacer lo que ellos digan. Ojalá, si alguien lo ha hecho alguna vez y tiene la gentileza de vernos y escucharnos, lo pueda analizar un poquito. ¿Qué significa dejarse adocenar? Es pensar que la persona no tiene la más mínima capacidad para entender procesos, incluso ni saber cuándo le perjudica a ellos mismos, cuanto menos a sus hijos, sus parientes, amigos, relacionados y el pueblo en general. Algunas veces uno observa personas que merecen en principio algún tipo de respeto y de consideración, de estima. Y cuando en procesos eleccionarios los ve comprando gente, comprando conciencia, distribuyendo dinero, inmediatamente entonces uno cambia el concepto. ¿Cómo es posible que personas que dirigen otros, que dirigen personas honestas, serias, responsables, dignas, honorables, en el buen sentido de la palabra, dejándose dirigir por personas que son capaces de estar distribuyendo dinero entre los miembros de las mismas organizaciones? Eso verdaderamente es indignante, execrable. Y si los miembros de cualquier organización, institución, saben eso y lo observan, y alguien que tenga credibilidad se lo dice, pues ese tipo de personas no puede estar dirigiendo grupos porque lo está traicionando. Y traicionando el grupo, traiciona a la comunidad. Y una persona que no respete ni al grupo ni a la comunidad no puede dirigir. Y muchos de ellos lo que quieren estar ahí durante todo el tiempo. 6, 8, 10, 12, 15, 20 años. No le dan oportunidad a los demás. Entonces el cretinismo, esa confusión mental y ese desánimo, ese concepto de que los demás entienden que no tienen la capacidad para dirigir, pero si no le dan la oportunidad, ¿cómo van a comprobar si tienen la capacidad o no? Personas serias, honestas, que no, aunque no sean intelectuales, no sean profesionales ni técnicos, pero sí con una alta moral, defendiendo criterios éticos,
personas honradas, dignas. Entonces, no le dan oportunidad siquiera para dirigir, porque muchas veces cuando se le permite dirigir a personas honestas, no le garantizan los intereses de determinadas personas que lo que quiere es estar buscando lo suyo, no lo del grupo, no de la comunidad, sino en el ámbito individual, personal. Y eso es grave. Personas de cierto nivel, hasta de mucho nivel, personas con compromisos sociales, que han desempeñado roles importantes en las comunidades, distribuyendo, señores, papeletas de 1,000 pesos, de 500 pesos, de 200 pesos. Eso te mandó el candidato fulano de tal para que vote por él. ¿Pero y qué es esto? A los mismos miembros del grupo que dirigen. Entonces las comunidades han visto, a través de muchos de sus hombres, de muchas de sus mujeres, que no ha valido la pena el esfuerzo de mantener la unidad, la solidaridad, porque en momentos cruciales son los primeros traidores. Porque lo que buscan beneficio personal, que le arreglen la casita, que le consigan un cargo, que le pongan un hijo, que le pongan a fulanito. Todas esas personas tienen el derecho a trabajar, pero por sus méritos, no para usted vendérsele. Y si fuera usted solo, pues, aunque no estemos de acuerdo, pues se le respeta. Lo grave es que a través de usted consiguen muchos otros que, creyendo en usted, no en el candidato, por su dignidad, por su credibilidad, sus principios, y a través de usted entonces consiguen esos votos. Y no podemos ser vehículos para que logren sus objetivos a través de su formación, que lo utilizan. Y lo utilizan como una veleta. Esa va para allá porque le doy tanto. Y a este está por allá que le puedo dar una botella. Aquel porque le... Eso no es propio de una democracia auténtica, madura. Eso no es propio de gente responsable y digna. Que todo lo que tenemos que propugnar por vivir mejor hoy, con dignidad, y crear las condiciones para que nuestros hijos, jóvenes, niños, observen ese tipo de conducta en favor suyo, de su familia y de la comunidad, valorando lo positivo, valorando lo bueno, la proactividad, el emprendimiento, el compromiso, pero no la banalidad y esos intereses malsanos, esos negocios burdos. Entonces, vamos a hablar un poquito de nuestro rol como tal dentro de un marco de salud. Nosotros queremos una salud individual, pero también familiar y social. Para esto entonces vamos a tratar de ver cómo nos alimentamos lo mejor posible. Y ahí entonces el gran compromiso que tiene el gobierno, que tiene el sector empresarial, pero fundamentalmente el gobierno, que está integrado por personas que nosotros les pagamos y le hemos dado esa gran oportunidad de servir a la población, no de enriquecerse. Entonces, si nos alimentamos regular, para mantener nuestra salud adecuada, entonces pensemos un poquito en algún tipo de ejercicio, de actividad, porque usted sabe que el sedentarismo es muy negativo para nuestro organismo. Entonces nos podemos alimentar lo mejor posible, conforme a nuestra realidad, siempre tratando de hacer lo mejor, de buscar mecanismos para avanzar, con ejercicios, ya sea caminando, ejercicios de cualquier tipo, conforme a su realidad o a mi realidad. Entonces vemos la parte de la recreación, el relajamiento, la forma de uno divertirse sanamente. Y por supuesto, señores, el sueño es fundamental para reponer energías y así estar en disposición nuestro cerebro de crear, de aportar, de planificar, de observar,
emprender acciones positivas. Entonces ahí evitamos la depresión, evitamos el estrés, la obesidad. Hay gente que tiene una obsesión inmensa de riqueza, no duerme, si tiene riqueza no duerme porque cree que se la van a robar. Muchos que no duermen porque han hecho tanto daño para lograr precisamente acumular mucha riqueza y tener muchísimos bienes materiales. Y como decimos, les remuerde la conciencia. Pues vamos a buscar la solidaridad. Vamos a vivir con cierta jovialidad, con cierta alegría, con cierta paz, con cierta tranquilidad. Vamos a deponer esas actitudes autoritarias, centralistas, egocéntricas, y vamos a abrirlo para dar la oportunidad a nuestros parientes, amigos, relacionados, personas. Hay mucha gente buena, responsable, seria, y no se le da oportunidad por algunos oportunistas, arribistas, coyunturalistas, inmediatistas, cuyo oportunismo entonces le facilita una serie de ventajas en detrimento de muchísima gente responsable, digna, que tenemos en nuestros pueblos. Entonces, estos elementos, analizarlos con detenimiento. Cada vez que observamos, señores, el agua caer, y si nosotros tenemos tanta tierra llana, fértil, y si tenemos la posibilidad de nosotros preservar esas aguas para que no se vayan al mar, no se vayan al océano, y nosotros como consecuencia de haber preservado esa agua, podemos tener más energía hidroeléctrica, por ejemplo, y si podemos tener mayor producción, muchísimos rubros para nosotros consumirlos y también para venderlos, apoyar a nuestros productores, parte del gobierno con los cuartos de nosotros. Si nosotros como consecuencia de preservar esa agua, entonces podemos crear millones y millones de peces para una mejor alimentación de nosotros. Si acumulando esa agua, entonces pudiésemos irrigar miles y miles de tareas de tierra. Si como consecuencia de esto, entonces pudiésemos llevarle agua potable, tubería, potable, ¿verdad? Agua potable a tantos dominicanos que todavía no la tienen. Y la gran cantidad de hermanos nuestros y hermanas que pudiesen estar trabajando en todos esos proyectos para lograr ingresos que le permita desenvolverse conjuntamente con su familia. Y posteriormente al proceso de trabajo, ya culminadas esas obras, los beneficios que obtendríamos para cada uno de nosotros, para la familia, para la zona, para la región, para el país. Y teniendo nosotros tantos ejemplos, con el caso de la presa de Monción sobre el río Mao, y teniendo nosotros el compromiso de tantos candidatos cuando aspiran a construir una presa sobre el río Ávila, que a propósito pasé ayer por allá y el río estaba hondo, me sentí contento. Y al cruzarlo, al final me sentí triste porque sé que como consecuencia de no haber cumplido con una serie de promesas de muchos candidatos en aquel momento que hoy en día son funcionarios, como consecuencia de todas esas aguas se van al Yaque del Norte, posteriormente al Océano Atlántico, y finalmente no podemos preservarla, porque no hay una voluntad política como tal, porque también defienden determinados intereses para ciertos sectores y no para todo un pueblo que aspira a mejorar su condición de vida como consecuencia del accionar de esos hombres y esas mujeres a quienes se les paga y que disfrutan de grandes privilegios en este país. Y así en distintas partes, en distintas regiones, estudios que hemos visto
han planteado que por lo menos en la República Dominicana debían construirse unas 25 presas que están ubicadas incluso. De esa presa sobre el río Amina, señores, está el diseño, hasta el presupuesto está. Pero si no existe la voluntad política para decidirlo, va en detrimento de la población. Y un pueblo que no avanza desde el punto de vista de la calidad educativa, porque siempre nos mantenemos en uno de los últimos lugares, no es simplemente verla de manera física, analfabetos, miles de analfabetos, no solo eso, es lo que conlleva. ¿Qué significa eso? Uno de los últimos lugares en la calidad educativa, de lectoescritura, de ciencias, matemáticas. No es simplemente decir, no, ¿qué significa eso en la práctica para toda una sociedad? Es parte de lo que nosotros tenemos que compartir, analizar en este tipo de programas, ¿no? Que está al servicio de ustedes, que en cualquier momento pueden llamar o venir, pueden estar de acuerdo o no con lo que nosotros estemos planteando, y con mucho gusto los escuchamos. Esa es la democracia, y todos podemos aportar algo tratando de buscar el bienestar, el beneficio para todos, especialmente para los que más lo necesitan. Nuestro director nos tiene algunos mensajes, algunos cortes que ustedes saben que siempre traigo para que reflexionemos. Si están de acuerdo, excelente. Si no lo están, también. Pero si en algo, por lo menos una parte del mensaje que estos profesionales nos traen, poco a poco entonces vamos logrando otros niveles de comprensión de una realidad que algunas veces nos mantiene dormidos, nos mantiene alejados, indiferentes, ignorantes. Entonces vamos a compartirlo. Adelante, director. Con la candidatura independiente, señores, hay que llamarlo como es simplemente una sinvergüencería. La candidatura independiente en el ordenamiento jurídico dominicano, que a mí no me gusta, lo he dicho antes, que no estoy de acuerdo, pero esto no se trata de lo que a mí me gusta y lo que yo estoy de acuerdo, lamentablemente se configuraron como un derecho en el momento que el legislador decidió incluirla en una ley y en el otro momento que el Tribunal Constitucional dijo hay que regularla de esta forma. El Poder Legislativo ahora encontró un bajadero que fuera de mi formación jurídica yo puedo decir, mira, como estamos aquí y no, esto no es Suiza, podría decir que hasta está bien, porque yo le voy a decir lo siguiente, si en este país hay candidatura independiente para el año 2028, por ejemplo, esto va a ser un desastre. Un desastre. Yo diría la solución correcta, que no es la solución del inmediatismo, ni la solución de la perversidad, que fue lo que sucedió. Vamos a dejar la candidatura independiente con una ley propia para el año 2000, qué sé yo, 36, discutido, teniendo los mecanismos legales, teniendo los mecanismos técnicos. Eso era lo correcto. Ahora, lo que pasó fue simplemente un truco, que al final nos conviene, no lo voy a negar, porque no, es que la verdad, y señores, 2 años para un país como el de nosotros, prepararse para candidatura independiente en el año 2028, lo que vamos a hacer es hacer un tollo. Ahora, la forma de conseguir ese resultado fue, o sea, es lamentable. El problema no es el inmediatismo, es lo que conlleva como un pueblo cuya mayoría de votantes no está inscrita en los partidos políticos. Si todo un pueblo decide votar por un candidato independiente que haya llenado los requisitos establecidos por la Junta Electoral. Entonces, hay muchos de partidos políticos que no se han ocupado y preocupado por trabajar en beneficio de la población, sino en beneficio particular. Entonces, ese tipo de gente quedaría desplazado. Entonces, es un interés marcado que hay. Nosotros quisiéramos entonces que se asumiera la candidatura independiente. Fíjense ustedes que el Tribunal Constitucional evacuó una sentencia para darle cabida
a las candidaturas independientes de la República Dominicana, como existe en muchísimos países. En muchísimos países desarrollados, en vías de desarrollo, ¿sí? Bueno, sí, a partir de los 18 años tenemos derecho a elegir y ser elegido. Y usted pertenece a una entidad si quiere, si no quiere no pertenece a ninguna. Ahora usted tiene derecho a aspirar a cualquier cargo de este país. ¿Qué ocurrió entonces con el Congreso Nacional? Ustedes saben que el Congreso Nacional es el poder legislativo, ¿verdad?, que está compuesto por la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Entonces, combinado, el Senado con los diputados conforman el Congreso Nacional, el Poder Legislativo. ¿Qué ocurrió? Bueno, que comenzaron a estudiar, al ratito la eliminaron, enviaron al presidente, el presidente la promulgó. Entonces ya desde el punto de vista de lo que es el Poder Legislativo, de lo que es el Poder Ejecutivo, entonces han desconocido lo que emanó desde el Poder Judicial, en ese caso del Tribunal Constitucional. Entonces hay una confrontación. Vamos a ver qué dicen los juristas en este proceso, pero en lo que corresponde a la parte política como tal, nosotros entendemos que los partidos políticos lo que tienen que hacer es colocar sus mejores hombres, sus mejores mujeres en las boletas electorales para que los ciudadanos y las ciudadanas con derecho a votar, ¿sí?, a partir de 18 años, escojamos entonces entre los que estén colocados por los distintos partidos. Nosotros entonces como pueblo seleccionar los mejores y las mejores para que nos representen auténticamente y así nosotros poder tener una República Dominicana mejor, más avanzada, más desarrollada, más integrada, con más iniciativa, con mejores proyectos, con mejores planes, con mejores programas a corto, mediano y largo plazo, de personas que piensen de verdad en el beneficio colectivo, no individual, donde haya una verdadera justicia para que evitemos ver lo que estamos observando ahí, fiscales, jueces, problemas, señores, que son inconcebibles, que empresarios, que dirigentes políticos, que buscando esto, buscando pero por favor, ¿cómo es posible una sociedad como esta sociedad dominicana, una sociedad hermosa, un país pequeñito, con apenas 48,000 y tantos kilómetros cuadrados, con apenas unos 11 millones de personas? Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que reflexionar y analizar. Pues ya, desde el punto de vista del Congreso, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, se descalifica ese tipo de capturas. No hay oportunidad para ningún dominicano, hombre o mujer, que quiera participar, llenar los requisitos establecidos por la Junta Electoral. Entonces da la apertura porque estamos en democracia. Que para el 2028 no, pero yo les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, desde el primer periodo del actual gobierno, se había aprobado que las elecciones se harán a partir del 2032 con listado, no con voto preferencial. No se aprobó para el 2028 y ya han pasado unos 2 o 3 años. Vamos a aprobar esto, pero para el 32. Vamos a poner las elecciones juntas, de las elecciones municipales, congresuales y nacionales para el mismo día, por ejemplo. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos elecciones cada 2 años. Se elegían los municipalistas y los congresistas en un año y 2 años después el presidente de la República. Después eso se modificó entonces para poner al mismo año, ¿ustedes recuerdan? Entonces pusieron las elecciones municipales el último domingo de febrero
y las elecciones congresuales y presidenciales el último domingo de mayo, o tercer domingo de mayo, ¿no? Pues entonces también se había aprobado, antes eran boletas únicas. Entonces, todo esto se ha ido modificando. Hoy en día existe el voto preferencial. A partir de 2032 entonces ya no va a existir el voto preferencial, especialmente desde el punto de vista de lo plurinominal, porque lo uninominal queda normal. Y así entonces ver cómo los partidos van a escoger los mejores hombres, las mejores mujeres, las van a colocar y esa es responsabilidad de los dirigentes de los partidos, para que efectivamente sea el interés de la comunidad que prime, no el interés económico. Y entonces veremos esas instancias donde estemos representados por personas que piensen en la comunidad, que piensen en su país, que piensen en la sociedad dominicana, no pensando en función personal o grupal o solo partidaria. Todo esto es parte de algo importante que nosotros tenemos que ir reflexionando, a ver qué es lo que más nos conviene como sociedad dominicana, no a un grupito, no a 2 o 3, no a una persona en particular. Adelante, director. La cooperativa de maestros CONAMA, que le dicen, tiene más de 40 asesores que se llevan al año 60 millones de pesos. Entre ellos está el senador Julito Fulcar, nada más y nada menos con 303,000 pesos mensuales. Eso es aparte de lo que ese flamante senador, que por ahí le dije el otro día, devenga en sus funciones como legislador y todos los beneficios que le traen. En CONAMA, ese senador recibe 303,000 pesos mensuales, que son una carga. Ahí anda un festín. Entre 40 asesores se llevan 60 millones de pesos. Ahí está la foto por si alguien quiere desmentir esa información. Ahí estaremos. ¿Qué les parece, mis amigos? La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, CONAMA. 40 asesores y un solo asesor, 303,000 pesos mensual. ¿Y los otros asesores cuánto ganarán? ¿Cuánto? Dice la comunicadora que gastan más de 60 millones de pesos en la cooperativa. CONAMA es una de las principales cooperativas de América Latina e incluso de Iberoamérica, que fue formada en el año 1971. Fíjense ustedes, bueno, yo recuerdo que en 1974 nosotros ingresamos al sistema educativo como maestro e inmediatamente nos inscribimos. Tenía 3 años apenas la cooperativa de formada y ha sido una entidad formidable. Muchísimos beneficios, los maestros, los trabajadores de educación, todo esto. Pero 40 asesores y uno solo, identificando uno solo, sería bueno ver los otros 39, ¿cuánto ganan? Si uno solo, que a propósito es senador, con todo lo que eso implica, gana 303,000 pesos en la cooperativa, como asesor. Imagínense ustedes los otros. Supongamos que ganaran menos. 250,000, 200,000, 150,000, 100,000, etcétera. Pero están jugando con los cuartos de los miembros de la cooperativa. Eso debía conllevar un proceso de investigación, porque es lamentable.
es una información sumamente grave. Nosotros que somos cooperativistas, amamos este movimiento cooperativista, economía solidaria, pero así no. Eso hay que respetar, eso no es posible. Vamos con otro director. ¿Qué es lo fundamental? Que el Estado garantice la pensión digna del Magisterio Nacional. Que no es posible que nuestros pensionados y jubilados que se gastaron para alfabetizar y profesionalizar este país, esos mismos pensionados y jubiladas que alfabetizaron y profesionalizaron la población económicamente activa, esos mismos que nos legaron a nosotros la ABP, la cooperativa, el SEIMA, la carrera docente, el sistema de pensión y jubilación, quede en la vera, no van a quedar en la orilla. Hoy se nos prometió volver a recuperar ese historial de comunicación y documentos y responder en las primeras semanas de abril, porque ahora nosotros cerramos esta primera etapa y anunciaremos con posterioridad una segunda. Bueno, hay que trabajar ese aspecto. Incluso el Instituto Nacional de Bienestar Ministerial, INABIMA, le está cobrando un 4% a cada uno de los pensionados, de los maestros pensionados, incluyéndolo a nosotros. Y conforme a la ley solo debe ser un 1%. Y ese 3%, ¿dónde está? ¿Qué están haciendo con eso? Es lamentable, ¿verdad? Sumamente lamentable. Vamos con otro director. Muy vulgar. El silencio hubiese sido mucho más representativo que eso que dijeron. Eso sencillamente es seguir inculpando, en ese caso, a los que están maltratados, y es como, yo lo catalogo como una vulgar burla del poderoso que cree que poniendo una palabra por escrito y después las acciones son exactamente lo contrario a lo que han escrito, porque si va al Palacio de Justicia con una seguridad privada, ¿qué está diciendo entonces? Y viene con esa babosada ahora, imperdonable. Por ejemplo, los Dorados, aquí en San Cristóbal, todo el movimiento que han creado. O sea, es una cosa que tú no la puedes negar, que está ahí. Y entonces, si tú quieres ponerte una venda, se te va, por donde quiera te va a aflorar. Entonces es mejor crear espacios como estos, precisamente para que salgan muchas cosas internas que tienen que seguir saliendo de todo este proceso. Bueno, a propósito de cumplirse un año, señores, un año de la tragedia del día 6 allá en la capital. Eso es terrible lo que ha estado ocurriendo en este país en este sentido y en otros aspectos. ¿Cuánta gente muerta? ¿Cuánta gente mutilada? Tenemos que cuestionarnos como dominicanos. Esos acontecimientos son terribles. Ojalá se aplique la justicia que merece. Adelante, director, con otro. Tener la Liga Municipal Dominicana, que ya no tiene razón de ser, y mucho menos después que se creó la Federación Dominicana de Municipios, que la Liga Municipal maneja anualmente más de 1.300 millones de pesos, solo para pagar fiestas, sonsacar alcaldías, tanto para que se vayan a otros partidos o que se cambien de grupo dentro del partido. ¿Cuál es la razón de ser de ese instrumento político que es la Liga Municipal Dominicana? Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de vivir hablando de transparencia, porque para hablar de transparencia y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque la transparencia no se predica, se practica. Así es que dejemos de estar estimulando el transparencia. Tener la Liga Municipal Dominicana, que ya no tiene razón de ser, y mucho menos después que se creó la Federación Dominicana de Municipios, que la Liga Municipal maneja anualmente más de 1.300 millones de pesos, solo para pagar fiestas, sonsacar alcaldías,
tanto para que se vayan a otros partidos o que se cambien de grupo dentro del partido. ¿Cuál es la razón de ser de ese instrumento político que es la Liga Municipal Dominicana? Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de vivir hablando de transparencia, porque para hablar de transparencia y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque la transparencia no se predica, se practica. Así es que dejemos de estar estimulando el transparencia diario. Bueno, hay mucha gente que critica la parte de la Liga Municipal Dominicana, es el órgano que representa al Estado, el gobierno dominicano en la municipalidad. Vamos a ver qué pasa, porque en definitiva nosotros necesitamos que nuestros ayuntamientos hagan un mejor trabajo en todo el país, particularmente aquí en el noroeste. Estamos haciendo un estudio a ver qué va a pasar al concluir estos 2 primeros años. Ustedes saben que el próximo 24 de este mes cumplen 2 años las autoridades municipales y vamos a ver el rol que ha jugado la Liga, la Federación Dominicana de Municipios, las asociaciones y también los ayuntamientos fundamentalmente acá del noroeste. Adelante, director. E iniciamos con lo siguiente. Bueno, para el día de hoy, pautada esta rueda de prensa, ya estamos cumpliendo con ella. Seguido, viernes 10 de abril, misa de acción de gracias en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 6:30 pasado meridiano. Esa actividad es concomitantemente con el Colegio Dominicano de Periodistas. Una tercera actividad, sábado 11 de abril, curso taller Periodismo Hoy, Voz, Imagen, Responsabilidad Social y Ética. Actividad número 4, martes 14 de abril, firma de acuerdo interinstitucional entre el SNTP y la Regional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese evento se realizará a las 11 de la mañana. Domingo 19 de abril, que es la actividad número 5, realizaremos un mini taller, Ética y Periodismo Digital. Ese va a ser ese mini taller de 9 a 11 de la mañana y va a ser en Indenor. Lunes 20 de abril, acto del primer Picasso para la construcción del Panteón de los Trabajadores de la Prensa. Eso va a ser en el municipio de Esperanza. Viernes 24 de abril, encuentro recreativo en el Club Médico Valverde a las 2 pasado meridiano. Ahí vamos a degustar de juegos de dominó, bingo, billar, etcétera. Aparte de disfrutar quizás de un trago, un baño, ahí vamos a ver todo eso. Finalmente, domingo 26 de abril, bicicletada, pedaleando con amor. Esta vez se la estamos dedicando al profesor de Educación Física Guillermo Taveras Muñoz, fallecido trágicamente, y estamos a la espera de que otras organizaciones también se vinculen con nosotros a ese evento. Así, compañeros de la prensa y amigos que nos acompañan, esas son cada una de las actividades que ejecutaremos a partir del día de hoy. Muchas gracias. Amigos, ahí estaba el licenciado Ángel Álvarez, quien es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Seccional Valverde, del cual nosotros formamos parte como encargado de deporte en la provincia. Entonces, están las actividades a propósito de haber declarado este mes de abril
como el mes de los trabajadores de la prensa. Están las actividades. Ya poco a poco estaremos dando más detalles acerca de cada uno de esos eventos. A ustedes las gracias por la gentileza que siempre tienen de vernos y escucharnos. Saben que tenemos muchos compromisos, ¿verdad?, con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros envejecientes. Nosotros tenemos que buscar mecanismos para trabajar, buscar formas para lograr un ingreso y así cada día hacer actividades positivas, buscando una mejor República Dominicana. Pero tenemos que hacerlo en cada uno de nuestros espacios, no esperar que sean otros por allá que lo hagan. Pues muchas gracias. Antonio Disla les ha hecho compañía. Hasta la próxima. Bye bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste, mientras